Estamos con el señor Jorge Vaca. Él es una persona importante aquí en el Perú, aunque él diga que no, y porque además es muy humilde, muy sincero, simpatiquísimo además. Y bueno, al fin se me dio. Estoy muy contenta, de verdad que sí que estoy muy contenta. Gracias por estar aquí, señor Vaca, por compartir y además por invitarnos a su estudio, porque estamos en el estudio de la OIM, aquí en un lado muy bonito, además nos encanta y nos los ha puesto a la orden. Muchísimas gracias. No, mil gracias por esta invitación. El estudio de grabación SOR Migración, segura, ordenada y regular, pretende no solamente ser un estudio de grabación para el trabajo que realiza la OIM, sino también para que pueda ser utilizado por sociedad civil para poder difundir sus programas. Los que no conocen al señor Vaca, bueno, lo presento. Él es un nicaragüense adoptado por el Perú. Creo que llegaste en el 2019 a UIM aquí en Perú. Antes de la pandemia, exactamente, y después hemos estado prácticamente encarcelados por el virus. Yo siempre digo que la enfermedad a veces causa más dolor y sufrimiento que que la cura. Es peor que la enfermedad. En este caso creo que ha sucedido algo parecido, ¿no? Interesante, diría yo. Sí, eso de que cerraron fronteras para impedir que el virus se propagara, al final afectó también no solo la libre movilidad. Yo entiendo la pandemia, pero también entiendo que el impacto en las economías, el cierre de negocios, incrementó el desempleo, la vulnerabilidad de las personas que realmente ya estaban en una situación difícil. Bueno, la OIM es la Organización Internacional para las Migraciones. Mm, El señor Vaca es su mayor representante aquí en el Perú, nicaragüense, como lo dije. Tiene en su sangre el Caribe y ujú. como buen caribeño, pues también es un migrante más aquí en esta tierra de los incas, en el cual nos cobija. En mi caso, estoy de retorno en mi tierra. ¿Cómo ve el proceso migratorio, señor Vaca? Hace unos días la plataforma R4 dio los nuevos o los últimos números y siempre vamos como corriendo, ¿no? Porque no sé si 1.400.000 y tantos migrantes en el Perú es cierto, porque muchos están yendo, pero tampoco sabemos cuántos muchos son los que siguen hacia otras rutas o otros países o van subiendo a Estados Unidos en todo este sueño americano horrible que va pasando con los venezolanos. No, los flujos migratorios son dinámicos y multidireccionales, sobre todo porque la crisis venezolana en particular se combinó con una pandemia. Cuando me refería al cierre de fronteras para controlar la pandemia, me refería también a que los migrantes, que muchos tenían que caminar porque también incluso el uso de medios de transporte estaba limitado, tuvieron que ingresar por puntos irregulares, ¿no? Uh -huh. Y al final esta política de contención de la pandemia sirvió en gran medida al crimen organizado, a los tratantes y a los traficantes e incrementó la vulnerabilidad de aquellos que en realidad ya son extremadamente vulnerables. Es decir, para que alguien camine a pie desde su país, pasando por Colombia, después Ecuador, para ingresar a Perú y posiblemente continuar su travesía hacia otros países suramericanos, debe de ser extremadamente pobre. Al final los estados son los responsables tanto de los ciudadanos de su país como de los extranjeros que residen en el territorio nacional. Nosotros, Naciones Unidas, en conjunto con los organismos internacionales, sociedad civil, tratamos de complementar los esfuerzos del Estado desde lo técnico y desde lo financiero para poder asistir de la mejor forma que estos recursos nos permitan a la población más vulnerable. Una variable que ha cambiado por las políticas migratorias del Estado peruano, que en muchas oportunidades, o que incluso desde el principio fue muy abierto y fue por ello muchísimos venezolanos vinieron aquí al Perú porque había una facilidad con los documentos. Creo que hay dos aspectos que han sido como un factor de atracción, ¿no? El primero es, y parece contradictorio,
la informalidad del trabajo. El hecho de que uno puede integrarse a las cadenas productivas de manera informal evita toda una burocracia, aunque el empleador o el que se integra a las cadenas productivas obtenga un pago no necesariamente justo, pero lo necesario para generar un ingreso, ¿no? ¿Cómo controlamos estos aspectos? Es importante, ¿no? ¿Cómo apoyamos al Estado para tratar de regularizar e integrar a cadenas productivas a la población venezolana en todo el territorio nacional? Me parece que es una clave importante para determinar las necesidades del sector público y privado y en base a ellos ofrecer empleo a los venezolanos sin que eso afecte a los peruanos. Y lo digo por esto, porque si nosotros logramos integrar a los profesionales altamente calificados y técnicos, ellos van a generar riquezas y más empleo. Entonces, e incluso podrían incidir en desarrollo en zonas donde se requiere de mano de obra calificada. Pareciera que no es suficiente nunca, señor Vaca, como para lograr esas metas que lógicamente sería lo más correcto y lo más funcional para el Perú, incluso económicamente. O pareciera que la población o la idiosincrasia del peruano le cuesta tanto entender que la migración es productividad. Bueno, recordemos que hay un 10% de la población peruana afuera y la mayoría salió por varias razones. Primero, por razones de carácter político, Sendero Luminoso, pero últimamente ha sido más en búsqueda de una mejor calidad de vida, a la cual todo el mundo tiene derecho, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13 menciona claramente el derecho a salir de tu país y regresar a él. Siempre le digo a los peruanos, cuando trates a un migrante en Perú, piensa que podría ser tu familiar, tu amigo, ¿no? Y hay que incrementar ese sentimiento de solidaridad y de sensibilidad. El otro aspecto que me parece importante recordar es que Venezuela es un país inmensamente rico. Y el día de mañana tengo la plena certeza que cuando la situación se normalice, muchos de ellos irán a reconstruir su país. Porque pues las capacidades, digamos, en cuanto a riquezas naturales de Venezuela son inmensas. Pero ese estrecho vínculo entre los pueblos latinoamericanos se mantendrá. Porque no es fácil olvidar que residiste en un país por un gran número de años y en donde también estableciste relaciones de trabajo y de amistad. Entonces esos vínculos que nos han unido desde lo financiero hasta lo cultural tendrá un impacto cuando ellos retornen y, ¿por qué no?, posibilidades de negocios, posibilidades de oportunidades para poder Perú participar en la reconstrucción y normalización de Venezuela y Venezuela en reconocimiento también tomar a Perú como un país en donde la inversión es posible y generar un lazo de amistad que perdure en el tiempo. Hay una de las causas por las cuales muchos venezolanos se encuentran preocupados, las multas. ¿Qué va a pasar? Hay un proyecto de ley ahora mismo en el Congreso de condonación, de amnistía, de multa, pero todavía no termina de salir, no sé, no sabemos si no existe incluso la voluntad política de que eso de verdad salga. Lo que yo sí confirmo es la expresa voluntad del Estado peruano con sus diferentes gobiernos en cuanto a cooperar de la mejor forma posible para poder asistir a la población extranjera que vive en el país, no solamente la venezolana. Me parece que este tema del Estado respondiendo a las multas pasará por decisiones del Ejecutivo. Espero que no tenga que subir al legislativo para que el decreto que posiblemente, y espero que así sea, se apruebe, un decreto supremo. Si no es un decreto supremo, será otro tipo de herramienta, pueda incidir en lograr una amnistía de una multa que efectivamente es producto de desinformación. Lo que pasa es que los tiempos
de conciliación, de debate, de análisis se hacen tan largos, señor Vaca? Por eso un decreto supremo tal vez sea lo más conveniente. Ojalá que salga rápido entonces ese decreto Pero supremo. sí creo que el esfuerzo por regularizar tiene que ver incluso con seguridad ciudadana. Por supuesto. Porque es mejor saber quién está y dónde está y a qué se dedica que tener a personas que por una razón u otra salen del radar de las instituciones y posteriormente uno no sabe dónde están. Así es. Ahora, si están saliendo más que los que entran, yo diría, hay una tendencia en cuanto a los flujos migratorios, efectivamente, de salidas, pero no se ha superado todavía el que salgan más de los que entran. Es decir, todos los días ingresan más de los que salen. Pero ese control lo tienen las autoridades, no los organismos internacionales. Esa es una responsabilidad de las autoridades migratorias, de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y por eso la importancia de entender que lo mejor es que los puestos de control fronterizo flexibilicen el ingreso de las personas que requieren, en este momento, y en particular los venezolanos, de una acogida que sea desde el mismo ingreso regulada, ¿no? Que se sepa cuáles son sus vulnerabilidades, pero también cuál es su potencial como individuo, para que lo podamos integrar de una manera más expedita. Claro, para que sea una migración productiva, pues. Además, ¿no? Desde el principio. A propósito del tema de la regularización, ustedes están haciendo desde hace unas semanas un programa de regulación, sale en regulatones. Los regulatones que sale el camioncito. Explíquenos en qué consiste. A ver, yo le cuento el origen de esto. Cuando yo fui a Lurigancho, Chosica, estaba hablando con población venezolana y les pregunté cuántas de ustedes, casi la mayoría eran mujeres, están regularizadas, y al final eran como un 20%. ¿Y por qué el 80% no está regularizado? Porque resulta que el moverme a Lima, el costo del transporte, con quién dejo los niños, yo tengo que trabajar para poder comer. ¿Y qué tal? Y ahí fue donde se me vino la idea, vacunatones. ¿Y qué tal si hacemos regulatones? Y ellas, bueno, prácticamente muy contentas, ¿no? Pero si nosotros venimos a ustedes, o estamos más cerca de ustedes, ¿creen que podrían regularizarse? Por supuesto. Esto lo conversamos con el superintendente y firmamos un convenio con la superintendencia, en donde lo que acordamos fue elegir dónde está la mayoría de la población venezolana ubicada, ya lo sabemos, y entonces en esos lugares nosotros trasladar Carabaya a terreno. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Itinerante. 21 de esas cabinas están ahora en terreno. Más los 2 camioncitos que todo el mundo recuerda, porque no es que nos andemos moviendo de lugar en lugar, porque no hay, digamos, esa capacidad ni logística ni financiera, sino que nos estamos ubicando en lugares donde sabemos hay grandes bolsones de población que necesitan aún regularizarse. Hay 2 tipos de documentos que se van a estar gestionando. Uno es para los solicitantes de refugio, que es la calidad migratoria humanitaria. Resulta que cuando muchos ingresaron a Perú en la época de hace 2 o 3 años atrás, cambiaron de teléfono y de correo electrónico y no ha sido posible contactarnos con ellos, ¿no? Ese trabajo lo ha hecho ACNUR con la CPR, la Comisión Especial para Refugiados. Entonces esperamos que a través de estos regulatones, los que solicitaron refugio, ojo, los que solicitaron refugio, actualicen su información para que esa información que será actualizada, tanto biográfica como biométricamente, sea remitida a la CPR y la CPR confirme efectivamente esta persona solicitó refugio y le apruebe a la superintendencia la entrega de la calidad migratoria humanitaria, que es libre de costo para aquellos que ingresaron de manera irregular y que no solicitaron refugio. Y a ellos se les estaría entregando la CPP, que es una categoría de no residente. Ahora, ¿me preguntas cuántos son?
seguramente entraron. Claro, porque va variando. Ingresaron constantemente. muchos de manera irregular durante la pandemia. Así es. Y a esos son los que necesitamos para actualizar su información, para saber quiénes son y dónde están, no con propósitos de deportación ni mucho menos, sino por el contrario, para otorgarles un documento que facilite su integración en Perú. Muchísimas gracias, señor Vaca, muchísimas gracias a su equipo que está ahí detrás de cámara y que ustedes no lo ven, pero es un equipo que trabaja muchísimo siempre detrás de la organización, esos héroes anónimos, ¿no? Claro. Y bueno, y en los estudios esperemos verlo en Divergentes más seguido, porque tenemos entonces mucho material para ponernos al día siempre, y es importante que las cosas que hacen las organizaciones, la gente de a pie lo sepa, porque a veces no tienen tiempo de ver las redes sociales, de ver los Twitter, de ir incluso a la jornada. Fíjese usted la consecuencia de los regulatones. Me uno entonces a esa causa de su migración. Muchísimas gracias, señor Vaca.